Bien, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Nos hemos dado un descanso demasiado prolongado en nuestro estudio del libro de Génesis, pero hoy lo vamos a retomar con el estudio de Génesis 6:8, hermanos. El sermón de hoy se llama Gracia ante los ojos del Señor. Gracia ante los ojos del Señor. Y si usted, hermano, ha estado siguiendo con toda seriedad el estudio del libro de Génesis, yo le quisiera pedir que durante la semana usted pueda escuchar nuevamente los dos mensajes anteriores que se llaman El fin de la paciencia de Dios, parte 1 y parte 2, porque junto con este mensaje de hoy, hermanos, están estrechamente relacionados. Usted ya sabe, hermano, que usted puede escuchar todos los sermones que se predican en esta iglesia por medio de YouTube, Spotify, en el Facebook también. Y aún si no quiere complicarse mucho, hermano, puede hablar con el hermano José Luis Villanueva y pedirle los enlaces para los mensajes anteriores. Vamos a leer Génesis 6 del 1 al 8. En nuestras Biblias, Génesis 6 del 1 al 8. Leemos la palabra del Señor, hermanos. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a repasar bastante de lo que dijimos en los dos mensajes anteriores. Y vamos a comenzar repasando la preposición o la proposición de todo este pasaje. Génesis 6, del 1 al 8, ¿qué es lo que nos enseña? Pues en este pasaje Dios nos muestra tres razones, hermanos. Tres razones que dieron fin a su paciencia con la humanidad y lo llevaron a tomar la decisión de destruirla. Sin embargo, hermanos, en medio de esa maldad y en medio de ese juicio de destrucción, la gracia de Dios continuó brillando. Así que este mensaje, hermanos, nos debe llevar a tener temor de Dios, que si bien es cierto, es lleno de gracia, rico en misericordia, grande en amor, tardo para la ira, algún día, hermanos, ejecutará juicio temible, terrible. Ya no habrá esperanza para el pecador que no se haya arrepentido, sino solo fuego consumidor. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo, hermanos. El bosquejo, hermanos, de este pasaje lo podemos dividir así. Primeramente, las tres razones que colmaron la paciencia de Dios. En segundo lugar, la decisión de Dios, el juicio que Él tomó. Y en tercer lugar, la gracia de Dios. Ese es el bosquejo del pasaje. Vamos a recordar algunos detalles de este bosquejo, de este pasaje. En primer lugar, vamos a recordar rápidamente las tres razones que colmaron la paciencia de Dios. Las tres razones por las cuales Él decidió emitir juicio sobre la humanidad. Estas tres razones, hermanos, básicamente nos ilustran la maldad de la humanidad. En primer lugar, hermanos, hablamos de la comunión del hombre con los demonios. La comunión del hombre con el reino de las tinieblas, de Satanás y sus demonios. Génesis 6, del 1 al 2, nos dice que hijos de Dios
hijos de Dios, que ya identificamos que son ángeles caídos o demonios, utilizaron a varones, utilizaron a seres humanos varones que permitieron que poseyeran sus cuerpos para que los demonios pudieran casarse con mujeres también humanas y procrear hijos. El pasaje, hermanos, parece estarnos diciendo que buscaron tanto hombres como mujeres de gran estatura, de gran fuerza, de gran capacidad, de gran belleza, con el propósito de procrear hijos con similares características. Ellos las seleccionaban, hermanos, de acuerdo a lo que les gustaba. Pero el punto es este, hermanos. Los demonios solamente pudieron haber hecho esto si las personas se lo permitían. Así que ese es el punto de la maldad de la humanidad. La humanidad estuvo dispuesta y permitió la comunión con Satanás y sus demonios. Así que definitivamente este era un reino de tinieblas, hermanos. Un reino de tinieblas. La segunda razón, hermanos, está ahí en Génesis 6:4. Génesis 6:4 nos habla de hombres de gran estatura. Nefilines es la palabra hebrea. Gigantes es la palabra latina. Estos hombres gigantes dominaban el mundo con violencia y se oponían a la palabra de Dios. Algunos de estos fueron producto de esas uniones entre hombres poseídos por demonios y mujeres, hijos que se procrearon en estas uniones. Y la Biblia nos indica que eran extremadamente corruptos y violentos. Vean que al final del versículo 4 dice: estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Lo que parece indicar es que ellos dominaron a la humanidad con violencia y crueldad y corrupción, y la llevaron a oponerse más a Dios. Ellos conducían a la humanidad a estar en contra del Señor. Y la tercera razón, la tercera manifestación de la maldad de la humanidad es la depravación generalizada del hombre. Vean el versículo 5. En el versículo 5, Génesis 6:5 nos dice que el Señor Dios vio la maldad del hombre, que era mucha y que no era superficial. Las personas no eran buenas por dentro y malas por fuera, que es lo que nos diría actualmente la mayor parte de las ciencias, de la psicología, de la sociología y de otras ciencias humanistas. Lo que Dios vio es que la maldad venía desde adentro, desde la raíz, desde el propio corazón del ser humano. El versículo 5 dice que toda intención de los pensamientos del hombre era hacer siempre el mal. Lo que nos está diciendo es de que desde que el pensamiento está naciendo, la maldad ya está presente. Lo que Dios vio es que la maldad era intrínseca a la naturaleza humana. Hermanos, qué horrenda condición en la que nos sumió el pecado. Totalmente desaprobados, totalmente enemistados, totalmente separados de Dios. Dios desaprobaba la misma naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Y por cierto, hermanos, la naturaleza humana sigue siendo la misma hoy en día que en los días de Noé, hermanos. Sigue siendo la misma. Si vamos a Lucas, hermanos, estas son palabras del Señor Jesucristo, Lucas 17:26. Creo que va a aparecer aquí, hermanos. Escuchen cómo la humanidad siempre presenta la misma naturaleza. La maldad es intrínseca. Dice Jesucristo ahí en Lucas 17:26, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, al final de los tiempos. Va a ser igual que en los días de Noé, cuando comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero escuchen el 28, fue lo mismo
que ocurrió en los días de Lot. La misma naturaleza. Dios miró lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Versículo 30. Lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Es la historia de la humanidad. Pecado, maldad. En Mateo 24:39 Jesucristo habla de lo mismo, hermanos, pero Él añade algo que explica todo. Él dice que así como estaban en los días de Noé, comiendo, bebiéndose, casándose, trabajando y todo lo demás, plantando viñas, así como estaban en los días de Sodoma y Gomorra haciendo todas estas cosas, así va a estar la gente en el día final, como ahora, ¿verdad? Todo el mundo trabajando, estudiando, haciendo sus cosas. Pero el punto es este. Dice ahí en Mateo 24:39 Jesús, no entendieron, no entendían la palabra del Señor, la rechazaban, se oponían a ella. No le daban la gloria a Dios. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a venir el Hijo del Hombre, va a traer juicio, va a derramar ira y va a destruir a muchos. Así que esas son las 3 razones que colmaron la paciencia de Dios. Ahora, hermanos, veamos la decisión de Dios. La decisión de Dios. Otra forma de plantear este punto es hablar del juicio de Dios. Vean ahí, hermanos, en Génesis 6:5. En Génesis 6:5 se nos presenta lo que Dios vio. Ya hablamos de lo que Dios vio. Él vio maldad excesiva, maldad esencial, maldad desde lo profundo del corazón, maldad que permeaba todo en la vida de cada persona, maldad generalizada. En Génesis 6:4 se nos habían presentado los avances de la humanidad, ¿se acuerdan? Los descendientes de Caín hicieron avanzar la ganadería, la agricultura, la música, la poesía, la ingeniería y todas estas cosas. Pero ¿de qué servían? ¿De qué servían si el hombre estaba totalmente corrupto, lleno de pecado, lleno de maldad? Hermano, qué contraste tan grande entre Génesis 6:5 y Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, 7 veces dice la palabra que Dios vio que algo o que todo era bueno. Bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Pero aquí en Génesis 6:5 lo que nos está diciendo es que Dios ve pura maldad. Maldad excesiva. Maldad que permea todo. Maldad en los pensamientos, maldad en los actos, maldad en la naturaleza misma del hombre. Ahora el versículo 6 nos dice qué es lo que Dios sintió. Versículo 5, qué es lo que Dios vio. Versículo 6, qué es lo que Dios sintió. El versículo 6 nos dice que Él sintió un profundo pesar. Profundo pesar. Le pesó en su corazón. Esto nos habla de arrepentimiento, indignación, tristeza. Y la causa, dice, por haber creado al ser humano. Y hermanos, es difícil para nosotros entender que Dios pueda sentir tristeza, pesar, indignación o que pueda arrepentirse. Es difícil para nosotros entenderlo. ¿Cómo puede Dios sentir todas estas cosas si Él desde los siglos pasados, desde la eternidad pasada, ha sabido todo desde el inicio hasta el final y todo está bajo su control? ¿Cómo entonces es que Él puede sentir pesar y puede arrepentirse? ¿Cómo puede sentir estas cosas si nada lo sorprende, nada es nuevo, nada es desconocido para Él? Es difícil explicarlo, hermanos, pero yo creo que la forma más fácil de decirlo, hermanos, es esta. La forma más fácil de decirlo es esta: que Dios nos está tratando de enseñar que hay consecuencias diferentes
cuando el hombre obedece y cuando el hombre desobedece. Pero su plan eterno se sigue desarrollando igual. Cuando en la Biblia vemos que Dios se arrepiente, que Dios siente tristeza, debemos pensar en eso. Hay consecuencias distintas cuando obedecemos que cuando desobedecemos. Pero al final, hermanos, al final Dios no cambia. Al final su plan eterno se sigue desarrollando igual. También, hermanos, otra cosa que debemos tener siempre presente es que Dios es un ser personal, hermanos. Él es un ser personal. Así que la Biblia nos demuestra que Él tiene intelecto, emociones, voluntad. Él puede sentir. Y aunque Él sea eternamente bienaventurado, dichoso, que no le hace falta nada, que Él está satisfecho en sí mismo. Imaginémonos eso. Aún a pesar de que Él tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo y está satisfecho en sí mismo y es el eterno bienaventurado Dios, aún así siente dolor por nuestro pecado. Pensemos eso cuando estemos en pecado, que Él es capaz de sentir dolor en su corazón, indignación e ira por nuestra desobediencia. Efesios 4:30 dice: no entristezcamos al Espíritu Santo. Estamos hablando de la decisión de Dios. Génesis 6:5 dice lo que Dios vio. Génesis 6:6 dice lo que Dios sintió. Génesis 6:7 nos presenta lo que Dios dijo. Y al hablar de lo que Dios dijo, estamos diciendo, esto es lo que Él decidió. ¿Qué fue lo que Él decidió? Borraré al hombre de la superficie de la tierra. Él decidió llevar a cabo un juicio violento, destructivo, airado. Borrar, raer. La idea es de limpiar con fuerza una superficie que está sucia. Imaginemos una olla a la que se le ha pegado. ¿Qué cosas se le pegan a las ollas, hermanas? ¿Cuál? Bueno, la grasa, ¿verdad? Grasa, otras cosas. Está pegada a eso. Y viene la persona y empieza con aquel paste a tratar de sacar esa grasa que está pegada. Imaginémonos que estamos contestando un examen y contestamos mal una pregunta. Y nos damos cuenta y tenemos un borrador y agarramos aquel borrador y empezamos a borrar eso que hemos escrito porque está malo. Es la misma idea. Dios dijo: borraré la suciedad, borraré la maldad de sobre la superficie de la tierra. En otras palabras, Él dijo: voy a arrasar con la humanidad entera y con todo lo relacionado a la humanidad, animales, aves, todo. Es un vocabulario, hermanos, de ira ardiente contra el pecado. Dios decidió derramar ira contra el pecado, los pecadores. Así que, hermanos, recapitulando del versículo 1 al 7 en Génesis 6, vemos el pecado inmenso de la humanidad, pero también vemos el correspondiente dolor intenso e ira justificada de Dios contra el pecado. La decisión, hermanos, de destruir a la humanidad y a los animales nos demuestra, hermanos, que Dios no trata el pecado con medias tintas. Dios no tolera el pecado. Y no lo va a tolerar por siempre, hermanos. No lo hará. El pecado y Dios son incompatibles, hermanos. Algún día su paciencia se acabará nuevamente.
y va a volver a derramar juicio de una forma similar. Nada más que el primero fue con agua, el final será con fuego. Y cuando eso llegue, hermanos, ya no habrá paciencia para el pecador. Solamente la ira de Dios, fuego consumidor. Pero entonces, hermanos, vamos por el versículo 7. Habiendo hablado de las 3 razones que colmaron la paciencia de Dios, habiendo hablado de la decisión que Él tomó, por lo que vio, por lo que sintió y lo que Él dijo, lo que nos hace falta ver en este pasaje, hermanos, lo que nos hace falta ver en este pasaje es lo que Dios otorgó, lo que Dios dio. En medio de tanta maldad que provocó ese dolor amargo e intenso en el corazón de Dios, y esa ira justificada y violenta y ese juicio de destrucción, en medio de todo eso, ¿qué fue lo que Dios todavía podía otorgar? Bueno, hermanos, la respuesta es algo de lo que comenzamos a hablar desde Génesis 3. Desde Génesis 3 lo venimos diciendo, justo después de la caída del ser humano, justo después de la rebelión, ¿qué fue lo que Dios otorgó? Lo vimos en Génesis 3:15, esa promesa de redención, promesa de restauración. Lo vimos en el capítulo 4 con la protección de la vida de Caín, con permitir que formara familias y que su familia desarrollara la civilización. Lo vimos al final del capítulo 4 cuando Dios provió otro hijo, un sustituto, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo vimos en el capítulo 5 con todas esas 10 generaciones, y en especial la vimos en la vida de Enoc, quien caminó con Dios. De hecho, lo hemos visto a lo largo del capítulo 6, incluso en medio de tanta maldad y juicio severo, ahí está presente lo que Dios otorgó. Él otorgó gracia. Gracia. Lo hizo de varias formas y su gracia tuvo diferentes alcances. En primer lugar, hermanos, Él otorgó su gracia común, hermanos. Vamos a recordar qué es la gracia común. Ya lo habíamos visto en Génesis 4, pero yo sé que siempre tenemos que recordar, ¿verdad? En Génesis 4, hermanos, vimos, si vamos a una de las siguientes diapositivas, vimos que la gracia común es la bondad que Dios muestra hacia todas las personas, justas e injustas, creyentes o incrédulos. Dios muestra bondad hacia todos. Por ejemplo, Lucas 6, versículo 35 dice, Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Él muestra bondad indiscriminadamente. Mateo 5, 44, 45 dice que Dios hace salir el sol, de hecho su sol. Él hace salir su sol y llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Gracia indiscriminada para los justos y para los injustos. Una definición de un libro de teología es la gracia común es la expresión de la bondad y benevolencia universales de Dios, experimentada por todas las personas sin excepción, incluidos aquellos que nunca recibirán la salvación. Aún ellos reciben gracia. La gracia común de Dios proporciona a la raza humana al menos 3 beneficios. Primero, restringe temporalmente el pecado y mitiga sus daños. Segundo, permite a los incrédulos disfrutar de la belleza y la bondad de esta vida. Los incrédulos, hermanos, son beneficiados. ¿Cómo? Reciben la vida, se casan, forman familias, tienen hijos, estudian, aprenden cosas, trabajan, hacen cosas, ayudan a la humanidad con algún gran invento, algún gran descubrimiento, tecnología, avances, etc. Y tercero, la gracia común da tiempo a los pecadores para oír el evangelio,
de modo que se sientan motivados a arrepentirse. La palabra de Dios se está escuchando por el mundo y está llamando pecadores al arrepentimiento. Así que, hermanos, vemos gracia común. Vamos a ver por lo menos 3 formas de la gracia común en Génesis 6. En el versículo 1, la gracia común de Dios permitiendo el crecimiento de la población. Vean en el versículo 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, Dios permitió que la raza humana se multiplicara. Él lo había dicho desde el inicio. Multiplíquense, sean fructíferos, llenen la tierra, domínenla. En su gracia común lo estaba permitiendo. En el versículo 3, la gracia común de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo en el mundo, hermanos. Vean el versículo 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Lo que está diciendo, hermanos, viéndolo desde el punto de vista, podríamos decirlo positivo, es que el Espíritu Santo estaba ahí, luchando con el hombre. ¿Luchando cómo? Para llevarlo al arrepentimiento, a la fe. En sermones anteriores, hermanos, yo les explicaba que antes del diluvio, hermanos, no faltó la predicación de la palabra de Dios. No faltó, hermanos. El Espíritu Santo habló por medio de Abel. Jesús mismo en el Evangelio de Lucas declara que Abel fue profeta. Por lo menos Abel, podemos decir que le profetizó, le proclamó la palabra a Caín, y eso fue lo que molestó a Caín. La corrección del Espíritu Santo por medio de Abel. También, hermanos, el Espíritu Santo habló por medio de Enoc. En Judas, en el versículo 14, dice que Enoc profetizó contra los apóstatas de su tiempo. Los llamó al arrepentimiento. Y también, hermanos, el Espíritu Santo habló por el mismo Noé. El apóstol Pedro dice que Noé fue un predicador de justicia. Un predicador de justicia. Vemos la gracia común de Dios, el ministerio del Espíritu Santo. Pero ahí mismo, hermanos, en el versículo 3, hay otra demostración de la gracia común de Dios. Otorgar un plazo para el arrepentimiento. Vean que ahí en el versículo 3 dice: serán pues los días del hombre 120 años. 120 años. Lo que nos está diciendo es que Dios pudo haber destruido a la humanidad inmediatamente. En ese segundo preciso, la humanidad pudo haber desaparecido completamente, pero Dios, en su gracia para con todos, justos e injustos, otorgó 120 años para que personas se arrepintieran, para que escucharan la predicación. Pero aquí, hermanos, llegamos al versículo 8. Llegamos al versículo 8 finalmente. Y por muy maravillosa que sea la gracia común de Dios, nosotros la experimentamos todos los días. Todos los días. También los pecadores, los malos, todos los días experimentan la gracia común de Dios. Y por muy maravilloso que sea esa gracia, hermanos, la más maravillosa demostración de la gracia de Dios es la que encontramos en el versículo 8. Vean Génesis 6:8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero Noé halló gracia. Este hombre, este individuo en particular, halló gracia ante los ojos de Dios. En este versículo, hermanos, Génesis 6:8 es el versículo donde aparece por primera vez en la Biblia la palabra gracia. No aparece anteriormente.
Está la gracia presente. Lo he dicho desde Génesis 3:15. Gracia, 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 gracia. El hombre, pecado, 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 pecado. Dios, gracia, gracia, gracia. Pero aquí, hermanos, por primera vez en las Escrituras, aparece la hermosa, la maravillosa palabra gracia. Esa palabra, hermanos, hebrea, que se traduce gracia, también se puede traducir como favor, complacencia, encanto, deleite. Y la podemos entender, hermanos, como estar en un estado favorable frente a un superior. Lo podemos también entender como ser visto con ojos complacientes, ser visto con complacencia. Podemos decir, hermanos, que el soberano Dios vio favorablemente al pecador Noé. El Creador, el Dios eterno, vio favorablemente a Noé. Lo vio con complacencia. Y el contraste es enorme, hermanos. Miren que ese versículo empieza con ese pero Noé. Lo que nos está haciendo es un contraste, hermanos, entre el versículo 5. ¿Qué vio Dios en el versículo 5? ¿Qué es lo que Dios vio en el 5? Maldad grande, abundante, excesiva, intrínseca, desde lo más profundo del corazón de los hombres. Pero en el versículo 8 vio favorablemente a Noé. Mientras que en los versículos del 5 al 7, Dios vio la intolerable maldad de la humanidad con la intención de destruirla, hermanos. Dios vio la maldad del hombre con la intención de destruirla, con la intención de derramar juicio e ira. Pero en Génesis 6:8, Él vio a Noé con ojos muy diferentes. Él vio a Noé con la intención de liberarlo, de salvarlo, no de destruirlo, sino de darle salvación. Ahora, hermanos, una pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Es importante porque no queremos todos hallar gracia ante los ojos de Dios. Pregunto, ¿no queremos todos hallar gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo lo hizo Noé? Vamos a ver una primera opción. Primera opción. ¿Será que Noé se la ganó? Se ganó la gracia de Dios a pulso. La alcanzó por sus propios méritos. ¿Habrá sido Noé perfecto? ¿Habrá sido Noé tan buena persona que encontró la gracia de Dios? ¿Qué méritos hizo Noé que le permitieron hallar gracia ante los ojos de Dios? Bueno, hermanos, seguramente ninguno. Seguramente Noé no hizo mérito alguno para hallar gracia ante los ojos de Dios. Miren, hermanos, antes de Génesis 6:8, donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo único que sabemos de Noé está en Génesis 5:32, donde dice, Noé vivió 500 años y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ningún mérito, no hay ningún mérito. No se nos menciona nada que Noé haya hecho antes de hallar gracia ante los ojos del Señor. Aparte de eso, hermanos, ¿qué podemos decir bíblicamente? Bueno, que Noé aparece en el capítulo 5 porque es un descendiente de Adán. Y como dice al inicio del capítulo 5, cada descendiente de Adán está a la imagen de su padre Adán.
Cada uno de esos que se mencionan ahí es un hijo a la imagen de Adán. Por tanto, lo que podemos decir es que Noé era un pecador. Noé era un pecador como Adán, su padre. Como seres humanos, hermanos, lo más que podríamos decir es que quizá Noé no era tan malo como los otros. No era tan malo. Diríamos, buena persona, ¿verdad? Buena persona, pero pecador al final de cuentas. Así que, hermanos, no podemos creer que Noé haya hecho algún mérito para hallar gracia ante los ojos de Dios. Sería una contradicción. Sería una contradicción. Porque si es por gracia, no puede ser por méritos. Gracia es un favor inmerecido. Amén. Como nos lo dijo el hermano Emanuel al inicio de la reunión de hoy. El hermano Emanuel dijo, gracia es el regalo que recibíamos cuando no lo merecíamos. Así dijo él. El regalo que recibimos cuando no lo merecíamos. Así que esta opción la desechamos. Segunda opción. ¿Será que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? No por algo que hubiera hecho, sino por lo que iba a hacer en el futuro. No algo en el pasado. La Biblia no menciona nada en el pasado, sino lo que iba a hacer en el futuro. ¿Será que como Dios puede ver el futuro, Dios supo lo que Noé iba a hacer y por eso lo recompensó con su gracia? En otras palabras, no había hecho ningún mérito, pero Dios previó, vio hacia adelante en el futuro y él vio que Noé iba a obedecer, iba a construir un arca, iba a predicar justicia, iba a advertir al mundo del juicio de Dios y entonces derramó su gracia sobre él. ¿Será posible eso? Nuevamente, hermanos, ya hemos dicho que gracia es un favor inmerecido. No se puede merecer ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Si Dios otorgara su gracia con base en los méritos futuros de las personas, no sería gracia, sería una recompensa pagada por adelantado. Noé tendría de qué jactarse. Noé podría decir, Dios me salvó de la destrucción de la humanidad, en primer lugar, me salvó del diluvio y me salvó de la muerte eterna, porque Él ya sabía lo que yo iba a hacer, porque Él ya sabía que yo iba a creer y obedecer. Él tendría de qué jactarse y ya no habría alabanza para la gloria de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Voy a leerles una definición de gracia sacada de un manual de teología, hermanos. Dice esto: la gracia de Dios describe a Dios otorgando favor perfectamente a aquellos que no pueden merecerlo porque lo han abandonado y están bajo la sentencia de la condenación divina. No solo no se lo merecen, sino que merecen todo lo contrario, es lo que está diciendo. Esa es la gracia. Cuando Dios otorga algo que la persona no lo merece y que más bien merece todo lo opuesto. Gracia es simplemente favor, por lo que en sí misma no incluye ninguna base en el mérito o la falta de mérito. Por eso, hermanos, es que siempre hemos dicho que gracia es el favor que Dios otorga a pecadores que no lo merecen. Gracia es un favor inmerecido. Gracia es un regalo que merecíamos un regalo que recibimos cuando no lo merecíamos. Por tanto, hermanos, la mejor forma de entender Noé halló gracia ante los ojos de Dios es entenderlo de la misma forma que entendemos la salvación de toda persona. Esa es la mejor forma de entenderlo. La mejor forma de entenderlo es que Noé
no hizo nada para ganarse la gracia de Dios, sino que Dios decidió soberanamente poner sus ojos llenos de gracia en Noé para liberarlo de un peligro, para liberarlo de la muerte, para liberarlo de la destrucción que él iba a traer. Dios lo vio favorablemente con la intención de salvarlo. Así que, hermanos, esta ya no es gracia común de Dios, hermanos. Esta ya no es la gracia que todos reciben, justos e injustos, creyentes o incrédulos. Aquí estamos hablando ya de una gracia especial. Es la gracia que Dios otorga únicamente a los que Él elige, hermanos. Es la gracia para salvar. Algunos le llaman la gracia electiva de Dios. Noé halló gracia, hermanos. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Lo entendemos de la misma forma en la que entendemos la salvación de toda persona. ¿Qué significa esto? Que Noé estaba muerto en delitos y pecados como todos los demás. Él era culpable de los pecados. Pero Dios, siendo rico en misericordia y por el gran amor con que lo amó, puso sus ojos de gracia sobre él. Justificó a Noé por medio de la fe en su palabra, le libró del juicio contra la humanidad y le dio salvación. Así lo debemos entender, hermanos. Así lo debemos entender. Y así es como entendemos nuestra salvación. Noé estaba muerto en delitos y pecados como todos los demás. Era culpable, merecedor de juicio y destrucción, pero Dios, siendo rico en misericordia y con el gran amor con que lo amó, puso sus ojos llenos de gracia sobre él para librarlo de la condenación y otorgarle salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, todos sabemos qué dice ese pasaje, hermanos, pero igual, leámoslo. Efesios 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, fíjense bien en el orden de las cosas en ese pasaje. Fíjense bien, primero es la gracia, porque por gracia sois salvos. Después viene la fe, por medio de la fe. Pero la fe también es parte de la gracia, porque dice es don de Dios, es gracia de Dios, es un regalo de Dios la fe. Y por último dice en el versículo 10, para buenas obras. Lo último, primero la gracia, después la fe, que también es parte de la gracia, y por último las buenas obras. Ahora, hermanos, regresen a Génesis 6. Regresen a Génesis 6. Es el mismo orden, hermanos, el mismo orden. Génesis 6, 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Primero fue la gracia. Primero fue la gracia. La fe está implícita. No nos lo dice literalmente Génesis 6, pero la fe está implícita. De hecho, Hebreos 11 nos habla de la fe de Noé. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca. Ahí está la fe. Primero fue la gracia, después fue la fe y por último vinieron las obras. ¿Y cuál fue la obra según Hebreos 11:7? Obedecer a Dios, creerle a Dios que iba a mandar un juicio y hacer un arca para salvación. También lo vemos en Génesis 6:9.
Génesis 6:9 dice: Noé era un hombre justo, pero esto después de hallar gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Dios vio con gracia a Noé, le dio el regalo de la fe. Noé tuvo fe y Dios lo vistió de justicia. Dios lo revistió de justicia. Y Noé fue perfecto en el Señor. Y por eso pudo andar con Dios, caminar con Dios, como Enoc, obedecer a Dios. Así que, hermanos, Noé fue salvo por gracia, por medio de la fe, y sus buenas obras lo demostraron. Un comentarista, hermanos, llega a la misma conclusión que nosotros. Vean lo que él dice. Aquí se observa el orden congruente de la Biblia. Primero dice que Noé halló gracia y después dice que Noé era un hombre justo, o sea, declarado justo. Luego dice que Noé era perfecto en sus generaciones y por lo tanto, buenas obras. Anduvo siempre con Dios. La salvación en cualquier época de la historia es exactamente de esa misma manera. Dios otorga gracia soberanamente, la cual es recibida por medio de la fe. Y entonces el hombre es justificado delante de Dios y declarado completo en Él. Solo como resultado de esa gracia gloriosa puede uno caminar con Dios, demostrándolo por medio de buenas obras. Para concluir, hermanos, debemos recordar que Moisés escribió Génesis primeramente para el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios. Así que el pueblo de Israel podía verse a sí mismo en Noé. Podía ver que Dios lo había visto con ojos de gracia, no por algún mérito, no por algo que hubieran hecho, sino por puro amor soberano de Dios. Y ellos podían ver que así como Noé fue llamado por gracia y Noé fue liberado y proveyó el arca de la salvación que Dios le ordenó, así también Dios estaba desarrollando un plan por medio de la nación de Israel. Dios estaba cumpliendo su promesa y los había elegido a ellos por gracia, para ser el vehículo de Dios para cumplir esa promesa. La promesa de que Él iba a enviar al Redentor, a la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Noé le enseñaba al pueblo de Israel que ellos eran parte en el plan de redención y restauración del reino de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros como iglesia, debemos decir lo siguiente, hermanos, que el mensaje de Génesis 6, del 1 al 8, es el mensaje de toda la Biblia, hermanos. Génesis 6, del 1 al 8, es el mensaje de toda la Biblia, que Dios ve la maldad de la humanidad. Dios ve la maldad de cada uno. Dios la está viendo. Y en su gracia tiene paciencia. Tiene paciencia. Y está dando oportunidad al arrepentimiento y a la fe. Está llamando al hombre para que se arrepienta. Pero su paciencia se agotará. Su paciencia se agotará. Y un día que Él conoce, enviará un juicio airado, terrible y temible, igual que el juicio en los días de Noé, pero mayor. El primero fue con agua, el final será con fuego. Y la única forma de escapar de ese juicio es hallando gracia ante los ojos de Dios.
La única forma de escapar de ese juicio es por la gracia especial de Dios que Él otorga a sus elegidos, que son todos los que reciben al Señor Jesucristo por medio de la fe. Son revestidos de su justicia y viven agradando a Dios con buenas obras que traen alabanza a la gloria de su gracia. Ellos serán librados del día de la ira de Dios, el juicio final, y reinarán para siempre con el Señor. Por tanto, si usted quiere escapar de la ira de Dios, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. No se pregunte, ¿me está viendo Dios con ojos de gracia? No se pregunte, ¿he hallado gracia ante los ojos de Dios? Pregúntese, ¿me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en Jesucristo el Señor? Pregúntese, ¿creo que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a morir en lugar de sus elegidos y redimirlos para darles vida nueva? Pregúntese, ¿tengo fe en Cristo? Y si usted de todo corazón cree que tiene fe en Cristo, entonces diga, he hallado gracia ante los ojos de Dios. Dígalo. Si tiene fe en el Señor Jesucristo, diga, he hallado gracia ante los ojos de Dios. Vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a cantar de la sublime gracia de Dios. Cantemos de todo corazón la sublime gracia de Dios. El mensaje de Dios ha sido siempre el mismo. Cree en mi palabra, cree en mi promesa de salvación, cree en el Hijo a quien envía al mundo para salvar a los pecadores. Cree, ten fe. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Ten fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe.